Bueno, para empezar debemos hablar un poco sobre la estabilidad laboral. ¿En qué consiste la estabilidad laboral? Es la garantía que tenemos todos los trabajadores a permanecer en un empleo y a obtener por este todos los correspondientes beneficios salariales y prestacionales legales que todos merecemos por el desarrollo de nuestras actividades laborales. Existen tres tipos de estabilidad laboral, las cuales son: la estabilidad laboral precaria se caracteriza porque son las que ocupan cargos de libre nombramiento. Estas personas pueden ser despedidas por el empleador sin que exista una justa causa y sin necesidad de indemnizar al trabajador. La estabilidad laboral impropia, o la más común, es la que suele estar acompañada de todos los contratos y a través de esta se busca proteger a todos los trabajadores de un despido injusto o sin justa causa, ya que por medio de esta el empleador solo está autorizado a terminar la relación laboral cuando exista una justa causa o cuando lo requiera, pero debe indemnizar adecuadamente al trabajador. Y finalmente encontramos la estabilidad laboral absoluta o reforzada. Esta hace referencia a que el vínculo laboral solo puede ser terminado por el empleador ante la existencia de una justa causa y sin importar si el contrato de trabajo es a término fijo o es a término indefinido. De no ser así, el despido sería ineficaz y se debe reintegrar al trabajador inmediatamente a sus actividades. En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 45, encontramos tres tipos de trabajos, que son los siguientes: contrato por obra o labor, contrato de trabajo a término fijo y contrato de trabajo a término indefinido. El contrato por obra o labor: la duración de dicho contrato se establece según el tiempo que lleve la labor o la obra contratada. Podemos decir que se desconoce con exactitud la fecha en la cual terminará este tipo de contrato. A diferencia de las otras clases de contrato, este contrato a obra labor no es renovable y se puede dar por terminado sin un previo aviso. En este caso, cuando se termine la obra o labor contratada, es necesario realizar un nuevo contrato si se requiere. El siguiente es el contrato a término fijo. Este indica que la duración del contrato entre ambas partes tiene una fecha de duración exacta. Y según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, este tipo de contrato laboral en Colombia debe encontrarse siempre por escrito, es decir, que no puede darse de forma verbal. Y la duración de este tipo de contrato puede ser hasta de 3 años. Es decir, que si deseas contratar nuevamente a tu trabajador, puedes renovar el contrato cuantas veces creas que es necesario, pero sin sobrepasar el límite estipulado. Y una parte muy importante de este es que si el contrato es a término fijo, pero menor a un año, puede renovarse por 3 periodos iguales o inferiores, pero en un cuarto periodo la duración del contrato debe ser mayor a un año. Por otro lado, encontramos el contrato a término indefinido. Y como su nombre lo indica, en Colombia este tipo de contrato es el cual su fecha es indefinida o desconocida al momento de la firma. Y en este tipo de contrato, cualquiera de las dos partes, sea empleador o sea trabajador, puede dar por terminada la relación laboral cuando lo requieran. Por ejemplo, puede ser por decisión del empleador, por decisión de la empresa o sin justa causa o al cumplir con la edad de pensión. Para todos los trabajadores, este tipo de contrato es mucho más beneficioso, ya que nos proporciona más estabilidad laboral y un mayor compromiso con la empresa. Por otro lado, creo que también es importante hablar de otra clase de contrato, que es el contrato de aprendizaje. En el Código Sustantivo del Trabajo lo encontramos en el artículo 81. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual el empleado se obliga a prestar un servicio al empleador a cambio de que se le proporcionen todos los medios que necesite para adquirir su formación profesional y metodológica por un tiempo determinado y debe recibir un salario por ello. El salario puede ser a convenir. Pueden celebrar dicho contrato las personas mayores de 14 años.
que ya hayan completado sus estudios primarios y posean conocimientos equivalentes a la labor que pretendan desempeñar. Es importante aclarar que el contrato de aprendizaje no puede exceder los 3 años de enseñanza y trabajo, es decir, que debe ser menor a 3 años, pueden ser 6 meses, un año, que es lo más común. Finalmente, estas son las clases de contratos más comunes que encontramos y que estipulan el Código Sustantivo del Trabajo. Ventajas. 1. Es esencial en los proyectos más ambiciosos a largo plazo. Las inversiones importantes, los proyectos innovadores y los contratos a largo plazo con buenos clientes. 2. Favorece las políticas de formación dentro de la empresa. La formación laboral puede mejorar la calidad del trabajo realizado por los empleados de la empresa, por lo que puede ser entendida como una inversión. 3. Ayuda a capitalizar la experiencia. La repetición de una determinada tarea, observando los aciertos y errores, el examen de las oportunidades de mejora, la experimentación de nuevas misiones dentro de la empresa o la creación de una red de contactos dentro y fuera de la empresa. Mejorar la motivación de los trabajadores. La estabilidad laboral bien gestionada puede generar en los trabajadores el sentimiento de pertenencia a una empresa. 5. Generar una referencia positiva para el cliente. Los clientes habituales, especialmente en los servicios con una atención directa al público, requieren una atención personal y una referencia. 6. Mejora psicológicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar proyectos vitales, sabiendo que es menos probable encontrarse sin recursos materiales para afrontarlos. 7. Genera responsabilidad. En toda empresa es esencial la responsabilidad, entendida como la actitud de hacerse cargo de los cometidos encomendados. Estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Los trabajadores sindicalizados que gocen del fuero sindical según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo y respeto a los señalados por el artículo 406 del mismo código, fuero sindical. El fuero sindical es la figura que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin justa causa y sin autorización de un juez de trabajo. Si existe una justa causa para despedir al trabajador don fuero sindical, es preciso pedir autorización al juez laboral para que levante el fuero si encuentra justificada la solicitud. Estabilidad laboral reforzada en trabajadores discapacitados. Los trabajadores con discapacidades o limitaciones físicas o mentales, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 361 del 1997, gozan de estabilidad laboral reforzada que impide su despido en ocasión a esa discapacidad, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Despido de trabajador discapacitado. Un trabajador discapacitado puede ser despedido, pero siguiendo el procedimiento correcto que explicamos aquí. Esto aplica para trabajadores con niveles de discapacidad que impliquen la pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 15%. Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 5427 del 2021 y en criterio de la Corte Constitucional para la discapacidad laboral moderada, severa o profunda, que puede ser el incluso del 5%. Básicamente, estos son los trabajadores que puedan ser beneficiados de la estabilidad laboral reforzada. Y recordemos que la estabilidad laboral reforzada no aplica para los trabajadores que están incapacitados temporalmente por una enfermedad o accidente, pues esta figura aplica para la discapacidad que es diferente a la incapacidad laboral de 1 o varios días. Despido del trabajador con estabilidad laboral reforzada. Los trabajadores que gocen de estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos siempre que ocurran en alguna justa causa para que sean desvinculados. Terminación del contrato de trabajo con justa causa. Las causas por las que un trabajador puede ser despedido de su trabajo sin el pago de indemnizaciones.
La ley no busca impedir que el trabajador sea despedido por una justa causa. Lo que puede pretender es impedir que sea despedido en razón a su discapacidad o estado de salud. Quiero decir, que estos trabajadores sí pueden ser despedidos, pero el despido debe obedecer a una causa justa, legal y objetiva. Y en algunos casos, así exista la justa causa, se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo o de un juez laboral, como el caso de los trabajadores que tienen fuero sindical. Consecuencias del despido ilegal de trabajadores con estabilidad laboral reforzada. Como ya lo señalamos, los trabajadores con estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos justamente, pero cuando la ley exija autorización previa para su despido, debe contarse con una autorización, pues si no se hace con la autorización respectiva, el despido se torna en ilegal, que es distinto de injusto, y ello deriva en el pago de indemnizaciones y en la obligación de reintegrar al trabajador. Reintegro del trabajador despedido. Casos en que un juez puede ordenar el reintegro de un trabajador que ha sido despedido y consecuencias del reintegro. En todo caso, el trabajador con estabilidad laboral reforzada que sea despedido con la autorización respectiva aún puede recurrir a la justicia laboral para reclamar los derechos que crea se le han vulnerado. Estabilidad laboral no opera para los administradores o representantes legales. El principio de estabilidad laboral no opera para los administradores, gerentes o representantes legales de una empresa. Esto en virtud de lo dispuesto por los artículos 198 y 440 del Código del Comercio, los cuales regulan el nombramiento y remoción de los administradores de las sociedades comerciales. Estos artículos en las partes subrayadas fueron demandados ante la Corte Constitucional, quien en sentencia C-384 del 2008 declaró la exequibilidad de estas normas, por lo que esas restricciones son válidas. En consecuencia, tratándose de los administradores, gerentes o representantes legales de las empresas, no es posible alegar la aplicación del principio de estabilidad laboral para impedir su remoción o despido. Se precisa que si bien no los protege la estabilidad laboral, en caso de terminación del contrato sin justa causa, se debe pagar la respectiva indemnización. Trabajador con estabilidad laboral que ha sido despedido puede pedir reintegro por vía de tutela. Un trabajador que, gozando de estabilidad laboral, fue despedido sin seguir con los procedimientos exigidos por la ley, como la solicitud de autorización por parte del empleador, existiendo la obligación de hacerlo, puede recurrir a la acción de tutela para conseguir su reintegro. Aunque el procedimiento normal es recurrir a un procedimiento laboral ordinario, la Corte Constitucional en sentencia T-661 del 2006 dijo que en los casos de personas protegidas por la estabilidad laboral reforzada, no existe dentro de los procesos ordinarios un mecanismo preferente y sumario para que opere el restablecimiento de sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional considera que la acción de tutela es procedente para ordenar el reintegro al trabajo de los trabajadores con las limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas del despido sin autorización de la Oficina del Trabajo, así mediante una indemnización. Lo anterior procede en los casos en que el trabajador ve afectados derechos fundamentales. Estabilidad laboral reforzada obliga a renovar el contrato de trabajo a término fijo. La Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia en el sentido de que la estabilidad laboral reforzada está por encima de la terminación del contrato a término fijo, lo que viene a significar que el empleador está obligado a renovar el contrato de trabajo a un trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada en cualquiera de sus formas. Renovaciones del contrato de trabajo a término fijo.
Reglas que se deben seguir al momento de renovar o no un contrato de trabajo a término fijo. En el caso, por ejemplo, de la sentencia T-277 del 2012 y otras muchas, donde la Corte deja clara su doctrina garantista en favor del trabajador que sufra algunas situaciones que le merezca la protección de la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, no es excusa para desvincular al trabajador en que haya expirado en plazo acordado en el contrato de trabajo a término fijo. Estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Los trabajadores sindicalizados que gocen del fuero sindical según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo y respeto a los señalados por el artículo 406 del mismo código, fuero sindical. El fuero sindical es la figura que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin justa causa y sin autorización de un juez de trabajo. Si existe una justa causa para despedir al trabajador don fuero sindical, es preciso pedir autorización al juez laboral para que levante el fuero si encuentra justificada la solicitud. Estabilidad laboral reforzada en trabajadores discapacitados. Los trabajadores con discapacidades o limitaciones físicas o mentales, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 361 del 1997, gozan de estabilidad laboral reforzada que impide su despido en ocasión a esa discapacidad, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Despido de trabajador discapacitado. Un trabajador discapacitado puede ser despedido, pero siguiendo el procedimiento correcto que explicamos aquí. Esto aplica para trabajadores con niveles de discapacidad que impliquen la pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 15%. Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 5427 del 2021 y en criterio de la Corte Constitucional para la discapacidad laboral moderada, severa o profunda, que puede ser el incluso del 5%. Básicamente, estos son los trabajadores que puedan ser beneficiados de la estabilidad laboral reforzada. Y recordemos que la estabilidad laboral reforzada no aplica para los trabajadores que están incapacitados temporalmente por una enfermedad o accidente, pues esta figura aplica para la discapacidad que es diferente a la incapacidad laboral de uno o varios días. Despido del trabajador con estabilidad laboral reforzada. Los trabajadores que gocen de estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos siempre que ocurran en alguna justa causa para que sean desvinculados. Terminación del contrato de trabajo con justa causa. Las causas por las que un trabajador puede ser despedido de su trabajo sin el pago de indemnizaciones. La ley no busca impedir que el trabajador sea despedido por una justa causa. Lo que puede pretender es impedir que sea despedido en razón a su discapacidad o estado de salud. Quiero decir, que estos trabajadores sí pueden ser despedidos, pero el despido debe obedecer a una causa justa, legal y objetiva. Y en algunos casos, así exista la justa causa, se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo o de un juez laboral, como el caso de los trabajadores que tienen fuero sindical. Consecuencias del despido ilegal de trabajadores con estabilidad laboral reforzada. Como ya lo señalamos, los trabajadores con estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos justamente, pero cuando la ley exija autorización previa para su despido, debe contarse con una autorización, pues si no se hace con la autorización respectiva, el despido se torna en ilegal, que es distinto de injusto, y ello deriva en el pago de indemnizaciones y en la obligación de reintegrar al trabajador. Reintegro del trabajador despedido. Casos en que un juez puede ordenar el reintegro de un trabajador que ha sido despedido y consecuencias del reintegro. En todo caso, el trabajador con estabilidad laboral reforzada que sea despedido con la autorización respectiva aún puede recurrir a la justicia laboral para reclamar los derechos que crea se le han vulnerado. Estabilidad laboral no opera para los administradores o representantes legales.
El principio de estabilidad laboral no opera para los administradores, gerentes o representantes legales de una empresa. Esto en virtud de lo dispuesto por los artículos 198 y 440 del Código del Comercio, los cuales regulan el nombramiento y remoción de los administradores de las sociedades comerciales. Estos artículos en las partes subrayadas fueron demandados ante la Corte Constitucional, quien en sentencia C-384 del 2008 declaró la exequibilidad de estas normas, por lo que esas restricciones son válidas. En consecuencia, tratándose de los administradores, gerentes o representantes legales de las empresas, no es posible alegar la aplicación del principio de estabilidad laboral para impedir su remoción o despido. Se precisa que si bien no los protege la estabilidad laboral, en caso de terminación del contrato sin justa causa, se debe pagar la respectiva indemnización. Trabajador con estabilidad laboral que ha sido despedido puede pedir reintegro por vía de tutela. Un trabajador que, gozando de estabilidad laboral, fue despedido sin seguir con los procedimientos exigidos por la ley, como la solicitud de autorización por parte del empleador, existiendo la obligación de hacerlo, puede recurrir a la acción de tutela para conseguir su reintegro. Aunque el procedimiento normal es recurrir a un procedimiento laboral ordinario, la Corte Constitucional en sentencia T-661 del 2006 dijo que en los casos de personas protegidas por la estabilidad laboral reforzada, no existe dentro de los procesos ordinarios un mecanismo preferente y sumario para que opere el restablecimiento de sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional considera que la acción de tutela es procedente para ordenar el reintegro al trabajo de los trabajadores con las limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas del despido sin autorización de la Oficina del Trabajo, así mediante una indemnización. Lo anterior procede en los casos en que el trabajador ve afectados derechos fundamentales. Estabilidad laboral reforzada obliga a renovar el contrato de trabajo a término fijo. La Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia en el sentido de que la estabilidad laboral reforzada está por encima de la terminación del contrato a término fijo, lo que viene a significar que el empleador está obligado a renovar el contrato de trabajo a un trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada en cualquiera de sus formas. Renovaciones del contrato de trabajo a término fijo. Reglas que se deben seguir al momento de renovar o no un contrato de trabajo a término fijo. En el caso, por ejemplo, de la sentencia T-277 del 2012 y otras muchas, donde la Corte deja clara su doctrina garantista en favor del trabajador que sufra algunas situaciones que le merezca la protección de la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, no es excusa para desvincular al trabajador en que haya expirado en plazo acordado en el contrato de trabajo a término fijo.